Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros, como cada semana, don José Miguel Insulza, senador de la República, que nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. ¿Me escucha, senador? Sí, me escucho muy bien. ¿Cómo está? Lo estamos saludando. ¿Cómo está? Bienvenido. A sus órdenes, pues. Oye, senador, bueno, hoy día el presidente de la República en la región de Atacama prolongó la ley del royalty minero. Sí. Eso de... Efectivamente. Sí, señalaba que es una muy buena noticia, especialmente para las regiones. Bueno, tenemos, eso va a proveer a nuestros municipios de algunas cantidades importantes de dinero a escala para ellos, no sea municipio como Camarones o como General Lago cuando recibe unos 200 millones de pesos, la verdad es que no deja de ser importante, ¿no? Y Arica tiene bastante más, y también la región tiene una cantidad. Hubo gente que se quejó por lo de la región, pero la región nosotros es una región no minera por opción, pues. Es voluntariamente no minera. Por lo tanto, la cantidad es importante, pero no es lo que va a recibir Antofagasta o Iquique, ¿no? Claro, como al no ser minera, recibe menos que las regiones donde sí se produce, ¿cierto?, el cobre. Oiga, ahora hay un alegato hecho ahí que tiene que ver con la idea de que somos una región que sirve de alguna manera a la minería a través de sus puertos, etcétera, ¿no? Todo eso se va a revisar porque, como usted sabe, el famoso algoritmo que determina cuánto recibe cada uno en cada caso está en discusión y esperamos que este año lo veamos, ¿no? Espero que los enredos que han habido con los famosos inversiones no haya, digamos, las famosas fundaciones, ¿no? No nos creen dificultades, pero creo que no va a ocurrir así. A propósito de eso, ha escalado bastante el tema, senadora. Por ejemplo, hoy día aparece una información de que, bueno, en la región, nuestra región también ha estado involucrada en este tema, ha estado siendo investigada y según el gobernador regional, Jorge Díaz, señalado que una fundación ha reintegrado fondos de un convenio de 2.600 millones que se refiere a la fundación que fue cuestionada, la primera, con asiento en La Serena. Y la información que yo tengo es esa, que en realidad hay acuerdos ya para que devuelvan. Usted sabe que por acción de algunos consejeros regionales, de algunos de ellos, que consideraron que esto era un exceso, etcétera, se había decidido dividir ese pago en dos partes. Y el primer pago que se había hecho era ya de 1.300 millones. Yo entiendo que eso es lo que se está devolviendo, salvo una cuenta que hay que rendir en alguna cosa, no sé, que es poco dinero, unos 10 millones. El resto entiendo que va a ser entregado completo. Yo espero que así sea. Oye, ¿y cómo estuvo el cónclave? Ahora, ¿Participó en el cónclave ayer? No, el cónclave era para jefe de partido nomás. Jefe de partido y jefes de bancada. Yo ya dejé de ser jefe de la bancada socialista hace 2 meses ya, 3 meses. Claro, porque aquí se pidieron disculpas tanto el Partido Socialista como RD, y especialmente el senador de La Torre, excepto el presidente, por todo lo que ha sucedido en el último tiempo. Bueno, yo creo que ha sido muy lamentable y sigue siéndolo, ¿no? Sigue surgiendo cada día casos concretos de dinero, sobre todo por gobiernos regionales, los que han sido, pero, mire, desde un punto de vista político, los que más fuertemente han sido perjudicados por esto son los gobiernos regionales. Ahí ha surgido ahora en la región de los lagos un traspaso de fondos a una organización fundamentalmente formada por gente de pueblos originarios, ¿no? Y hay 900 millones de pesos que nadie sabe dónde están. Entonces usted comprende que eso lo entregó el gobierno regional. El gobierno regional decidió dar ese dinero. El Consejo Regional lo otorgó. Entonces, naturalmente, mucha gente se plantea dudas respecto de la capacidad de los gobiernos regionales de controlar los fondos que están ocupando, ¿no? Y eso creo que va a ser un motivo de discusión. Yo por lo menos creo en la comisión yo este año voy a pedir ver con mucho más detalle los fondos de los gobiernos regionales y asegurarme que no hay glosas que permitan entregar fondos de manera poco regulada, ¿no? Claro, este es un poco también lo que se decía al momento cuando se estaba viendo esta ley para que existieran los gobiernos regionales, ¿no? Con los gobernadores regionales,
el temor que tenían, ¿cierto?, de cómo se iban a utilizar los recursos del Estado, ¿cierto?, cada uno de los gobiernos regionales. Y al parecer no tenían harta razón quienes se oponían a este tema. Mira, lo que pasa es que lo que hay aquí es que en la ley de presupuesto le asigna a los gobiernos regionales una determinada cantidad de fondos. Y los gobiernos regionales, por así, pero al mismo tiempo se dice para qué pueden ser gastados. Antiguamente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional no podía ser gastado sino para obras de infraestructura o de obras materiales, por así. Pero ahora, a través de algunas glosas, resultó que lo podían usar algunas, y además tenía que ser gente con competencia conocida sobre la materia. Ahora surgió una por ahí, apareció una nanica, por ejemplo, reciente, que son como casi 300 millones de pesos por una fundación que se creó en diciembre del año de 2022, y con gente que no tiene ninguna experiencia en la materia, para una serie de temas bastante... Entonces, esas cosas no se pueden hacer. Y es mejor que las vayamos echando para atrás antes que se entregue el dinero, porque si no van a seguir habiendo problemas. Yo le aseguro que este año en la discusión sobre el presupuesto vamos a asegurarnos que no haya ninguna letra chica por ahí que permita dar plata cuando no se debe. A propósito de plata, senador, bueno, esta semana el presidente presentó el pacto fiscal que anunció en una cadena nacional. ¿Qué le pareció? ¿Qué espera de esto? ¿Cree usted que esto va a tener buen resultado en la Cámara de Diputados donde va a ser presentado? Mire, yo espero que sí. Las primeras reacciones han sido las que corresponden a un periodo de política muy crispada, ¿no? Preguntando cosas, incluso metiendo el tema de las fundaciones en esto, que es mucho menos plata que el presupuesto, que el fondo, que la reforma de tributario, por cierto, mucho, muy menos, ¿no? Entonces, pero claro, se hacen las discusiones y salen todos a decir que no, que falta esto, que falta lo otro, pero lo principal sobre todo es que el presidente optó por un camino de los proyectos, en que los proyectos tributarios se van a ver al final. Y por lo tanto, la promesa de pacto fiscal, que es que se sepa en qué se va a gastar el dinero, está perfectamente cumplida. Porque las cosas en las cuales se va a gastar el dinero ya van a estar definidas cuando se hable del régimen tributario. Así que creo que eso es importante. Yo espero que realmente el Congreso entienda que estamos todos en el mismo país y tenemos realmente las mismas dificultades. Y las pensiones que la gente tiene que recibir dependen de que el dinero esté. Si estamos hablando de la PGU, que todo el mundo, la pensión garantizada universal, todo el mundo la aprobó con grandes aplausos. Y cuando le dicen, bueno, pero ahora pongamos la plata para esto, no, es que no me gusta. Entonces yo creo que ha sido negativa la reacción, pero no tanto como yo hubiera esperado después de las cosas que se dieron la semana anterior, ¿no? Sí, pues. En que se pretendía condicionar al presidente a que echara un ministro para que examinara su propuesta. Exactamente. A propósito de lo mismo, ¿qué le pareció el proyecto de resolución presentado en la Cámara donde se le pide al presidente que solicite disponer de su cargo al ministro Jackson? Mire, los proyectos de acuerdo en las cámaras son habituales y si usted junta el número de votos suficiente puede aprobar cualquier cosa. Pero claro, son felizmente, está claramente determinado en la Constitución y seguirá siendo así, que no son mandatorios, o sea, no es una orden al presidente de la República. Yo creo que el presidente va a tomar las decisiones respecto de su gabinete cuando le parezca y como le parezca. Y lo que está pasando hoy día es que en la práctica lo que están consiguiendo la gente que hace estas cosas es fortalecer la posición del ministro, porque ningún presidente echa a su ministro porque se le exige a la oposición. Claro, ponían como ejemplo lo que hizo la presidenta Bachelet en su momento, ¿se acuerda? Que dijo, le hizo en una entrevista que había pedido la renuncia a todo su gabinete y que se iba a dar un tiempo para ver quiénes seguían y quiénes seguían. Bien, pues, eso lo hacen generalmente los presidentes, ¿no? Eso es la forma en que los presidentes lo hacen. No, perdón, eso no lo hizo solamente la presidenta Bachelet. Yo fui jefe de gabinete del presidente Lago, fui ministro del Interior, y el presidente me llamaba para formar el gabinete, y lo primero que se hacía era pedirle la renuncia a todos. Pues nada más que que no nos tomaba, que ya estaba decidido cuáles iban a ser los cambios, ¿no?
Claro, exactamente. Pero todo el gabinete renuncia siempre. Por último, senador, antes de despedirme, me gustaría conocer su opinión respecto a los dichos del expresidente del Partido Socialista, su partido, el señor Andrade, sobre el gobierno. Mire, primero que nada, la expresión más famosa, tengo entendido que no es exactamente así. No. Será mi gobierno, será una mierda, pero es mi gobierno. Sí, exacto. Eso fue lo que se dijo hace no sé cuántos años atrás, en un periodo en que todo el mundo de la derecha estaba tratando de derrocar al presidente Allende, todo lo demás. Ella quería decir es mi gobierno. Osvaldo Andrade quiso hacer lo mismo, pero lo hizo mal y lo hizo tarde. O sea, lo hizo mal y lo hizo a destiempo, creando un roce incluso con gente con los que estuvimos en el gobierno, Salvador Allende, que creemos que Salvador Allende hizo un gran trabajo como presidente. Y no este cuento que cuenta la derecha, que fue muy mal gobierno, pero fue bien valiente el presidente después. ¿No? Ese es el cuentito de la derecha que no estamos dispuestos a aceptar. Y por lo tanto, empezar a comparar el gobierno actual con el de Allende, es profundamente riesgoso desde todo punto de vista y creo que no se debió hacer. Bien, pues, senador, muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias a usted. Nos vemos pronto. Gracias. Ok, que esté bien. Ahí teníamos el contacto vía Zoom con el senador José Miguel Insulza. Vamos a una pausa y regresamos.